Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 9. Hoy vamos a estudiar nada más el versículo 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice lo siguiente: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén. Padre, esta mañana, en el día del Señor, nos reunimos para darte las gracias, porque eres tú quien nos permites ser gobernados. Tú nos permites ser apacentados, ser pastoreados por ti. Tú nos recuerdas que eres el Señor de señores y eres el Rey de reyes. Y que cada persona en esta tierra tiene un amo mayor de aquellos que quizás puede ver en la esfera terrenal. Permítenos a nosotros hoy, como iglesia, como creyentes, contemplar tu autoridad. Pero permíteles también a los amigos, aquellos que son incrédulos, que aún no han sido atraídos a la fe evangélica, permíteles ver también, escuchar y entender lo que tu palabra expresa acerca de lo que es nuestro buen Dios como Señor. Sé tú quien puedas dirigir tu palabra al corazón de los hombres, que la iglesia pueda ser edificada por medio de tu palabra y que los amigos entre nosotros, ellos puedan ver la necesidad de un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde el poder casi siempre se entiende como una licencia para imponerse sobre otras personas. Bien sea el trabajo, la política, la religión o la familia. Quien tiene autoridad se siente con ese deseo y con ese poder de exigir a otros sin rendir cuentas. Pero ocurre algo con el Evangelio, y es que el Evangelio irrumpe la sociedad y todas las esferas de la vida de una manera contracultural. El Evangelio irrumpe con una verdad incómoda, pero también transformadora. Y esa verdad es la siguiente: nadie ejerce autoridad de manera autónoma. Es una falacia, es un engaño. Ni los hombres más poderosos, ni los mejores predicadores, pastores, ni los mejores políticos. Pero es que absolutamente nadie en esta esfera terrenal tiene una autoridad autónoma. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien ha dado y delegado la autoridad a los hombres. Nuestro buen Dios se pasea incluso sobre los príncipes y en las reuniones de los dioses. En Efesios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo dirige su carta a un grupo de personas específicas. Y ellos son los que culturalmente nadie se atrevía a confrontar. Los amos, los jefes, lo que alguna vez alguien llamó el señor de la casa. O el famoso tren gerencial. Los intocables ahora son tan fácil de llegar por medio de una carta como esta. Y Pablo lo hace recordándoles algo que cambia por completo la manera de liderar. Y quiero leerlo tal cual como lo dice el verso. Verso 9. El Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. El Señor vuestro, de ustedes amos, y el Señor de ellos, es decir, los empleados o siervos o esclavos, está en los cielos. Y este Señor no hace acepción entre jefes y empleados, entre amos y esclavos.
Este texto nos muestra que el Evangelio no elimina la autoridad, porque el Evangelio no la elimina. Lo que hace el Evangelio es redefinir lo que es el poder. Y lo que hace es colocar el liderazgo humano, bien sea político, religioso, social, pastoral, empresarial o gerencial. Lo que hace el Evangelio es colocar todo ese liderazgo bajo el señorío de Cristo. Es decir, ningún humano podrá alcanzar el poder que Cristo tiene. Y esto es hermoso, hermano, poder contemplar esta verdad. Ahora, yo lo que deseo en este momento es presentar el argumento que voy a estar desarrollando a lo largo de este sermón o de esta predicación, y es el siguiente. Someterse al Señor produce una autoridad justa y limitada. Lo repito, someterse al Señor produce una autoridad justa y limitada, mi querido hermano. La autoridad tiene que ver con poder. Y si nosotros lo que deseamos en este mundo, y como vivimos en Venezuela, lo que deseamos en Venezuela nosotros es un poder regenerado, salvado y transformado. ¿Sabes lo que necesitamos? Que los poderes, y no estoy hablando de un poder espiritual, mi querido hermano, no, Pablo no habla de un poder espiritual acá. No estamos hablando de un poder eclesial, no, hermanos. Pablo está hablando acá acerca de los poderes en las diferentes esferas de la vida. Pablo está hablando acerca de un poder político, de un poder social, de un poder económico. Pablo está hablando de hombres que tienen poderes. Y la única forma de poder salvar y redefinir ese poder es por medio del Evangelio. Los poderes humanos deben someterse a Cristo. Y cuando eso ocurra, ¿sabe lo que va a pasar? La forma de gobernar va a ser justa y limitada. Esa frase que tanto dicen que el poder radica en el pueblo, únicamente, mi querido hermano, eso podría ser una verdad si los poderes se someten a Cristo. De resto, no hay salvador extranjero o nacional que pueda llevar una autoridad justa, equilibrada y limitada. Con esto quisiera presentarle el título del sermón, y es el siguiente: El Señor de los Jefes. O en una versión mucho más bíblica, si quiere ser más bíblico, El Señor de los Amos. ¿Ok? Pero el título va a ser ese: El Señor de los Jefes. ¿Para qué? Para que en nuestro contexto, como venezolanos, entendamos que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, o estamos bajo la autoridad de un jefe terrenal, o es que algunos de nosotros somos jefes. Puede ser que seas un empresario, puede ser que sea el dueño de una escuela, el dueño de alguna oficina, de alguna empresa. Entonces este mensaje está dirigido a ti. Y la forma en que se va a estructurar este sermón va a ser en dos partes. La primera es titulado El trato cristiano hacia los empleados. Va a ser la primera parte del verso 9. El trato cristiano o evangélico hacia los empleados. Y vamos a ver dos cosas ahí. Primero, jefes o aquellos que tienen poder o autoridad sobre otros hombres. Lo primero que debes hacer es traten a los empleados de forma justa. Traten a los empleados de forma justa, de manera digna. Y lo segundo es no abusen de su autoridad con los empleados. No abusen de su autoridad con los empleados. Dejen las amenazas. No sean controladores. No sean estafadores, mis queridos hermanos cristianos, que Dios quizás le ha dado a algunos de ustedes una pequeña empresa para liderar. Y el segundo punto de este sermón es titulado El trono está por encima de los jefes. El trono está por encima de los jefes.
Y vamos a ver dos cosas acá. Primero, todos están bajo la autoridad de Cristo. Bien sea ellos o ustedes, recuerden, Dios está en los cielos. Así, el Dios, el Señor de los cielos, está sobre ¿quiénes? Sobre los amos y sobre los siervos. Lo segundo que veremos es que Cristo no hace acepción entre jefes y empleados. No lo hace. Si usted tiene un empleado favorito, o si usted tiene un jefe favorito, o si usted simplemente le está dando un bono oculto a algún empleado y a otros no, recuerde, usted está haciendo acepción de persona, Cristo que es Señor no lo está haciendo. Y eso está mal delante del Señor. Así que vamos a ir a nuestro pasaje, hermanos. Vamos a ir a la primera parte del trato cristiano hacia los empleados. Vamos a leer la primera parte del verso 9. Si está allí, vaya conmigo a la primera parte del verso 9. Dice lo siguiente. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. En la primera estructura, el autor le exige, le demanda a los amos a tratar de forma justa a sus siervos. Y además de esto, también les demanda evitar todo tipo de amenaza hacia ellos. En nuestro versículo 9 hay dos imperativos, hay dos órdenes que Pablo deja, pero hay uno que es principal y es haced esto. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. El siguiente es dejar las amenazas. Pero lo primero y lo más importante es que los jefes o los amos deben hacer lo mismo. La gran pregunta es, ¿qué es lo mismo? Hermano, para eso deben leer el antitexto donde Pablo dirige su carta a los siervos. Y le dicen, vosotros siervos deben obedecer a sus amos en todo. Si es lo mismo, entonces ¿esto qué quiere decir? ¿Que los amos entonces deben obedecer a los siervos en todos? ¿De qué se trata esto de lo mismo? Hermanos, esto no es algo nuevo del verso 9. Esto se origina en el capítulo 5, versículo 1. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después de eso comienza a hablar a las esposas, a los esposos, a los padres, a los hijos, a los siervos y ahora habla ¿a quién? A los amos. Pero el centro de todos esos escalones, ¿quién es? Cristo, Dios. Bien, cantas bien y también has acertado bien. Es Dios. El centro de todos es el Señor, pero hay una palabra clave en todos esos escalones y es sométete, sométete, sométete. Es decir, nosotros, la única forma de someternos a otros es que nosotros estemos sometidos a Dios, el Señor. Hermanos, los jefes deben dirigir a sus empleados con justicia, según las capacidades de cada siervo. Ahora bien, los poderosos gobiernan sobre otros, pero estos poderosos deben entender de que hay alguien sobre ellos que los gobierna. Por eso recuerda el argumento, someterse al Señor produce una autoridad justa y limitada. Lo que usted entiende hoy como jefe y empleado no es lo mismo que la audiencia de Pablo entendía. ¿El por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta, los amos eran intocables y ellos podían hacer lo que querían con sus siervos. Y los siervos no eran simples empleados, eran esclavos. Los siervos no tenían vida social, no tenían libertad, no tenían un salario, no tenían nada. Y ocurre algo muy interesante, y es que la cultura greco-romana en la cual esta carta fue dirigida, le daba o le otorgaba un privilegio legal a los amos. Y es,
su honor, el honor de un romano, se debe a su estatus. Y un romano no se toca. Y no lo toca absolutamente nadie. Y cuando digo nadie es ni aún un siervo. La ley romana elevaba de una forma tan alta a los amos que era imposible que los siervos llegasen al nivel de ellos. Cuando un romano era tratado de manera injusta, esa persona que trataba al romano de manera injusta tenía entonces que padecer. Y yo no sé si usted se recuerda un poco acerca del apóstol Pablo. Y cómo Pablo fue tratado y llevado a una prisión. Y cómo a Pablo lo azotaron. Y luego Pablo, y eso ocurrió por predicar el evangelio. Y después que todo esto pasó, Pablo dice, yo soy ciudadano romano. Y cuando Pablo dice que él es ciudadano romano, todos allí comenzaron a tener miedo. Se le comunicó a los magistrados y los magistrados tenían miedo y pánico porque habían azotado a un amo, a una persona de un estatus elevado. ¿Cómo es posible que se confundieron, maltrataron y llevaron a prisión a un romano? Luego de allí trataron de convencer a Pablo, hablaron con él, lo trataron de influenciar para que Pablo saliera y Pablo, tranquilo, gracias, yo me voy de aquí, yo no estoy pidiendo un poder, yo todo lo que quiero es seguir predicando el evangelio. ¿Recuerdas cuando los religiosos están allí que quieren acabar con Pablo? Pablo dice, apelo al César. Hermanos, es interesante que el poder que tienen los cristianos es utilizado no para lucrarse, sino para que el reino sea extendido. Eso es lo que Pablo nos enseña. Y este hombre, Pablo, romano, con un estatus elevado, ahora dirige su carta a aquel grupo de hermanos cristianos que son como él, que tienen poder y autoridad. Este mensaje es para ustedes. Y lo que quiero decirles a ustedes es que ustedes deben tratar de manera digna a los ¿qué? Siervos, a los esclavos. Hermanos, este mensaje es tan fuerte y tan chocante para quienes, incluso para los amos evangélicos. Tanto así que el apóstol Pablo escribe una carta personal, no a una iglesia, sino a un amigo de él que tiene el mismo estatus que Pablo. ¿Lo recuerdas? La carta personal. ¿Cómo se llama? Filemón, un amo, un hombre con poder y con autoridad, que por cierto, se le había escapado un prisionero, en este caso, un siervo y un esclavo. Pero lo que ocurre es que luego del escape, el evangelio lo atrapa. No a Filemón, ya Filemón había sido atrapado. ¿Atrapa a quién? A Onésimo. ¿Lo recuerdas? Y cuando Pablo escribe la carta, le dice, mira, querido y estimado Filemón, tú que eres un buen cristiano creyente, que en tu casa está la iglesia y que allí están todos los hermanos a los cuales amo, te voy a enviar a Onésimo. Pero ya no es un prisionero tuyo, ya no es un esclavo tuyo, es un esclavo de Cristo. Trátalo a él como si fuera yo. Filemón, recuerda que tú me debes a mí mucho más de lo que él te debe. Filemón, más te vale que si estás en Cristo, tú lo trates de manera digna como Cristo nos ha tratado a nosotros. Hermano, esto no es un hombre descarriado, no es un nuevo creyente, mi hermano. Filemón es un hombre con experiencia que es un buen amigo de Pablo. Y fíjate cómo Pablo le habla a él. ¿Por qué? Porque incluso los mejores cristianos necesitan que se les recuerde el evangelio y cómo debemos vivir para con otro. Y allí está Pablo. Ahora te pregunto, hermanos, ¿cómo es el estilo de vida que nosotros llevamos? Si usted tiene personas bajo su autoridad o bajo su poder, ¿cómo tú tratas a tus empleados? ¿Eres de esa persona que lo mantiene durante años con un sueldo mínimo de 130 bolívares? Dios mío, fuerte el asunto, ¿no? Ahora, no hablemos de eso, tú.
porque ellos también son amos allá, pero tú que tienes una empresa pequeña, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿No le pagas el sobretiempo? ¿Le exiges más y le exiges más? Fue simplemente a dar clase, pero resulta que ya no da clase, ahora también limpia, ahora también trabaja en la cantina, ahora también tiene que ser el que despacha a los niños, por el mismo salario. ¿Acaso Cristo te trata de la misma forma? Nosotros tenemos un amo que es nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabe lo que hace este amo con nosotros, hermanos? Este amo con nosotros nos trata de manera digna a cada uno de nosotros. Y acorde a las capacidades de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que hace el Señor? Nos dice, este es el lugar donde tú vas a estar. Y ahí vas a ser el mejor. Cada amo, cada jefe, cada empresario, cada gerente debe buscar y seleccionar a los mejores. Sí, tú no puedes exigirle a un empleado algo que Dios no le ha dado. Tú como amo, tú como jefe, tú como gerente, debes ver en la vida de tus empleados cuáles son las habilidades que puedes explotar en ellos. Y cuando hablo de explotar es para que el evangelio sea exhibido. Hay personas que le están exigiendo, en este caso amos, que le están exigiendo a sus empleados cosas que jamás van a dar. Te pregunto, ¿todos los hombres en esta iglesia son pastores? ¿Y serán el día de mañana todos los hombres en esta iglesia pastores? No, hermano, no todos estamos diseñados para ser pastores. Pero quizás alguno de nosotros va a ser un empresario. Quizás alguno de nosotros va a ser un político. Ahora sí vamos a ganar las elecciones libres. Hermanos, ahora alguno puede ser un director de escuela, de cine, de arte. El punto acá es que el Señor a nosotros nos ha dado dones y esos dones que nos ha dado, hermano, Él nos las ha dado y nos ha colocado en lugares esenciales para que el evangelio sea propagado. Ahora te pregunto, ¿te quejas y te molestas por la forma injusta como tu amo te trata? ¿Sabes? Estos días venía con mi esposo y veníamos comentando y hablando un poco acerca del trabajo y, y ella me decía, y los dos hablamos y quedamos de acuerdo en lo siguiente, no trabajamos por dinero. Sí, lo escuchaste bien. Los cristianos no trabajamos por dinero, trabajamos para ser los mejores, trabajamos para que nuestro trabajo brille. Nosotros trabajamos por vocación, trabajamos porque Dios nos ha dado un don. Nosotros trabajamos, mi querido hermano, para la gloria de Cristo. Y es increíble que los hombres hoy día, cuando van a una entrevista, lo primero que dicen, ajá, ¿y cuánto voy a ganar? Hermanos, desde el 3 de enero de este año, lo que se escucha en boca de todos los empleados es 500, 1200, la hora 7, porque el estado de Texas pagan allá $7 la hora, aquí en Venezuela no somos un estado, somos un país petrolero, y sacan su cuenta, Dios mío, somos cristianos, no lo hacemos por dinero, lo hacemos ¿para qué? Para mostrar el evangelio. Si tú quieres ser un buen amo, escucha bien esto, si tú quieres ser un buen amo, si tú quieres ser un buen jefe, tú tienes que entender esto, que para ser un buen jefe, debiste ser un buen empleado. O te lo cambio en palabras de Félix Cabrera. Para ser un buen número 1, tienes que ser un buen número 2. O te lo cambio según la escritura en el Antiguo Testamento. Antes que José llegara a ser el segundo hombre más importante de Egipto, él fue fiel en la cárcel. ¿Sí entendieron eso? Antes de que David fuera rey, ¿sabe lo que era? Un pastor de ovejas. Antes que tú desees ser un empresario, sé un buen empleado.
antes de ser pastores aquí, sean buenas ovejas. Pero no, todo lo que queremos nosotros son los 1,200 mensuales. O todo lo que queremos nosotros es ser amos. No, hermanos, no piensen de esa manera. No piensen de esa forma. Recuerda, el trabajo es una bendición de Dios. Fue creado antes de la caída. Y el Señor es un buen amo justo, hermano. Justo. Dejó a sus primeros trabajadores en el huerto para que trabajaran en su empresa. Y sus trabajadores, si lo quiere ver de esa forma, sus empleados lo traicionaron. Y de manera justa, este amo debió sacar y botar de su empresa a estos hombres. Y lo hizo. Pero ¿sabes lo que ocurre después? Fue a redefinir lo que es el trabajo. Vino a salvarnos. Vino, hermanos, a darnos una nueva oportunidad. Somos salvos, no simplemente para venir a la iglesia un día domingo. Somos salvos para salvar todas las esferas. Y eso incluye la esfera gerencial. Eso incluye la esfera empresarial. Fíjate. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Dejen las amenazas. Esto sí es difícil, ¿oyó? Aquellos que son empleados públicos, lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Qué empleado público en este país no ha sido amenazado de perder su trabajo por no ir a una concentración política? ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo por eso? Tranquilo, tranquilo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un amo que es justo. Y este amo, en algún momento determinado, va a pedirle cuenta a ellos. Así que queda quieto. Yo leí un poco la historia de José. Y es interesante que cuando llegan estos dos prisioneros allá, José, que por cierto, a pesar de que no era amo y que era un prisionero, era el jefe de los prisioneros. Por ello vamos, para que vea que sí tiene que usted ser un buen siervo, un buen empleado. Si eres bedel, que eso brille. ¿Sí me explico? José hacía las cosas con excelencia, tanto así que se ganó ese puesto en la cárcel. No era una gran cosa, pero era importante. Llegaron dos prisioneros, los dos tienen sueño. José dice, bueno, mi Dios interpreta los sueños, lo interpreta. Bien. Y José le pide algo a ellos, no se olviden de mí. ¿Y sabes lo que dice el texto? Que se olvidó. Pasaron 2 años y luego de 2 años fue que se acordó. Hermano, van a pasar 20, 25 años y parece que Dios nos olvidó a nosotros en Venezuela. No sé cuánto vaya a pasar, pero sé fiel. Sé fiel. Él va a responder. Ese es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Así que si tú, mi querido hermano, eres jefe, trata de una forma justa, a tus empleados. Una autoridad sin limitación se convierte en abuso de poder. El cristiano con poder en cualquier esfera debe renunciar a las amenazas. Hostilidad siempre va a haber. Ya tú vas a ver el primer empleado que se te va a acercar y te va a decir, bueno, pero ¿y por qué a mí no me aumenta? Si a fulanito de tal le aumentó a $30, ¿por qué a mí no me aumenta? Si eres evangélico y si eres cristiano, quítate eso de la boca. Usted no está aquí para pedir aumento ni nada por el estilo. Eso te lo va a dar el Señor. Quédate quieto. Hermano, usted sí es conformista con 130, todo lo demás. Todavía estás con vida. ¿Cuántos años han pasado? El Señor nos sostiene, hermano, y todos esos procesos difíciles. No crea que solamente es usted que le falta comida en su casa o que no tiene quizás para un pasaje. A nosotros también.
Yo soy jefe de un departamento y a veces ni siquiera tengo para un pasaje. Esta semana no tenía algo de comida y llegaron mis compañeros allá, se reunieron, toma, aquí está esto. Y ahí comimos todo normal, tranquilo. Lo mismo que te pasa a ti en tu casa, me pasa a mí también en la mía. Yo no soy un empresario, yo no gano en divisa, ¿ok? Yo gano un sueldo mínimo de trabajo del Estado también. Entonces imagínense, hermano, ser fieles en medio de un poder hostil y dañino. Es complejo el asunto a veces, pero tenemos ejemplos en la Biblia que nos ayudan a ser fieles. Y lo segundo, hermano, que quiero que veas acá, luego de ver ya los deberes, digamos que horizontales, que el amo debe tener con el empleado, quiero que pasemos a un punto que es mucho más interesante y es el trono está por encima de los jefes. Vamos a ver la segunda parte. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. En la segunda estructura, el escritor les recuerda a los amos que los siervos y ellos están bajo la autoridad de Cristo. Y Cristo no hace acepción de persona. Él no hace acepción entre jefes y empleados. Él es un amo, Señor, justo. Colosenses dice que nosotros tenemos un amo en los cielos. Y Él es justo, mi querido hermano. Los jefes deben tratar de forma justa a los empleados sin amenazas, como lo vimos en la parte anterior, porque ellos están bajo la autoridad de Cristo, quien no hace acepción de personas. Pablo ahora eleva la mirada del plano terrenal al celestial. ¿Y sabe lo que hace? Da la razón teológica del mandato. ¿Y sabe cuál es la razón teológica de ese mandato? Es el siguiente. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y no hace excepción de personas. ¿Sabes por qué tú debes ser un jefe justo y con una autoridad limitada? Porque tú tienes un Señor que está en los cielos y que te ve de la forma en que tú te expresas para con otros, de la manera en que tú gobiernas sobre otros. Así que recuerda el argumento. Someterse al Señor produce una autoridad justa y limitada. ¿Qué es lo que necesitamos entonces todos nosotros? Necesitamos un liderazgo sometido a Cristo. Ayer, esta semana, leíamos una parte en Juan 15, 7, creo que era 7, 4, está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde dice Jesús, permanece en mí, y si ustedes permanecen en mí, ustedes van a dar mucho fruto, pero separados de mí nada sois, y si se separan de mí, no van a dar frutos. Hermanos, cuando leía ese pasaje y veía mi texto, yo decía, es que la única forma en que los amos pueden llegar a ser exitosos, en este caso, en que un empresario pueda ser exitoso, ¿sabe cómo es? Permaneciendo en Cristo. Hermanos, permanecer en Cristo, según el texto, ¿sabe lo que significa? Dar mucho fruto. Los cristianos fuimos dejados en este mundo no simplemente para tener un poco o hacer algo poco. No, nosotros fuimos dejados en este mundo, fuimos salvos y fuimos colocados aquí y el Señor nos ha distribuido en diferentes esferas para tener mucho, para eso, para tener mucho, hermano. Pero el Señor nunca le dará a una persona 5 talentos si solamente Él puede con un talento. El Señor, acorde a las capacidades de cada uno de nosotros, hermanos, nos va a dar. Como decía alguien, si el Señor a mí me da $1.000.000, me vuelvo loco. Por eso no me lo da. ¿Sí me explico? Si el Señor te pone a ti en la política y tú no estás preparado para eso. ¿Estás viendo por qué es tan importante de que tú no puedes colocar en cualquier lugar a cualquier persona? No puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué sería bastante interesante? De que las personas del mundo puedan venir a nuestra iglesia y nos puedan decir, hermano, mira, tienes a una persona preparada que pueda ayudarnos en esto, capacitada en esto. ¿Sabes por qué? Porque confían en la iglesia. Porque confían en los cristianos.
Porque saben que hay una persona quizás allí que sea el mejor en tecnología. O quizás hay una persona que está allí que sea el mejor en informática. Hay una persona que está allí que es el mejor en estudios internacionales. Hay alguien allí que es el mejor en liderar. Sabes, a todos nos encanta liderar, pero no todos tienen esa capacidad. Hay personas que tú lo ves que quieren estar aquí, quieren estar allá, que lo vean, pero no saben liderar. Hay otras personas que por naturaleza tú los ves y, hermano, mira, entre ustedes hay personas, incluso mujeres, que yo admiro y que yo simplemente las veo y yo digo, quiero aprender de ellas. Lideran, trabajan lo que hacen y tú los ves y tú dices, yo quiero eso. Y sabes, si tú realmente quieres ser un buen jefe, tienes que unirte con los mejores. Los mejores no pueden causar en ti envidia, no pueden causar en ti orgullo, no. Los mejores te hacen a ti mejor, hermano. ¿Sabes? Por eso es que Pablo le dice, mis queridos amos y mis queridos siervos, ustedes tienen a alguien mejor y el mejor está en los cielos. Y el mejor nos dijo a nosotros que si permanecemos en él, vamos a dar mucho fruto y seremos los mejores. Eso. Ay, hermano, está predicando de positivismo, de conquista. Yo no estoy predicando eso. Yo estoy predicando lo que la palabra de Dios está diciendo. Y cuando te digo que vas a ser el mejor en un área, no te digo que va a ser para tu gloria. Si tú vas a ser el mejor en un área, es para mostrar el evangelio y para mostrar a Cristo. Mira, me pasaba a mí algo interesante hace un tiempo atrás y lo recuerdo. Eh, Mis compañeros y los departamentos nos obligaron, luego se llegaron ya ustedes saben aquí, de viaje por ahí, eh, nos obligaron a ir a una marcha. Y yo nunca me había ido a una marcha, nunca lo he hecho. De hecho, ya saben muy bien cuáles son mis criterios y principios con respecto a eso. Así que de repente llegó el gerente y dijo, bueno, todos van, si no, todos van votados y esto y aquello. Normal. Yo los acompañé a ellos, obviamente, yo no me voy a quedar allí en la oficina y no, yo soy un rebelde cristiano, no. Yo tranquilito. Yo bajé, los seguí a ellos hasta la estación del tren y todos impresionados me decían, ¿tú vas a ir? Y dije, claro, vamos hasta Lollada. Claro, para Lollada. Llegamos a Lollada y yo le dije, bueno, yo hasta aquí los acompaño, yo me retiro. Pero es para la Bolívar. Y dije, claro, yo voy a pasar por la Bolívar, por la parte de atrás de la Bolívar y agarro mi carro hacia los Valles del Tuy. Hice eso, hermano. Y claro, mi corazón estaba un poco angustiado y estaba un poco, porque son 15 años trabajando y ya sabía lo que podía pasar. Y yo llego el día siguiente allá y lo que empiezo a escuchar es las personas diciendo, concha de Gilbert, de verdad que sí, estuviste tanto tiempo allí y llevaste sol. ¿Pero dónde? No, sí, tú estuviste ahí. Yo le digo, es que yo no estuve en ningún lado. No, pero la gente está diciendo que te dieron a ti ahí. No, pero yo no estuve en ningún lado. Pues, tus compañeros dijeron que te vieron, que tú estabas en la sombra. Ah, bueno, si ellos quieren decir eso, bien. Mi conciencia está cautiva a lo que yo hice, tranquilo. Hermanos, cuando tú eres un buen jefe o cuando tú eres un buen empleado, vas a tener el apoyo de personas que te van a apoyar en los momentos más difíciles de la vida. Nunca vas a estar solo. A veces tú dices, bueno, son los hermanos de la iglesia que me van a apoyar. A veces Dios no utiliza a los hermanos de la iglesia. A veces Dios utiliza a otras personas, comunes y corrientes. ¿Sabe para qué? Para mostrar su gloria. Para decir, yo soy el Señor y amo de todas las cosas y de todas las esferas. Te pregunto, ¿a quién utilizó Dios para sacar de donde sacó a José? ¿A su familia? ¿A sus hermanos? ¿A su papá? ¿A los hebreos? A un pagano. A un pagano, hermano. Y luego lo puso como jefe, segundo el mando, de una nación pagana. Se casa con la hija de un religioso pagano también. Pero sus convicciones estaban centradas en Cristo. No importa dónde estés. No importa si tu jefe es malvado, si te amenaza, si te dice que te va a votar. Confía en el Señor y gracias, jefe. Pero usted como que no sabe muy bien que yo tengo un jefe superior. Lo vas a asustar.
porque va a creer que es un ministro o va a creer que hay alguien por ahí. Y la realidad es que es un jefe mayor que está en los cielos, gobernándonos a todos nosotros. Y este Dios no hace acepción de personas. Así que sé el mejor, hermanos. Sé el mejor con una buena paga o con una mala paga, pero sé el mejor siempre. ¿Sabes por qué? Porque el trono lo gobierna todo. Dios está en los cielos. El amo y el siervo, el jefe, el empleado, el presidente y el pueblo, los pastores y la membresía de una iglesia, los padres y los hijos, están todos sometidos al señorío de Cristo. Todos, todos. Estos son mis hijos. No, esos no son tus hijos. Tú incluso estás bajo la autoridad de alguien que te demanda a ti, ¿sabes a qué? A pastorearlos, no a controlarlos. Nos fascina eso. Y lo mismo ocurre también en las empresas. Jefes controladores. No, usted no controla. El jefe simplemente lo que hace es guiar y lo envía a que hagan sus labores y ya. No seas un hombre o un jefe controlador. Sé un buen líder que guía y está con ellos. No olvides, el trono lo gobierna todo. El abuso de poder no es falta de estructura. Hay abuso de poder en mi país. No es por una falta de estructura. ¿Sabes por qué es el abuso de poder? Falta de sometimiento al Señor. Los hombres necesitan someterse a Cristo para que haya una autoridad justa y limitada. ¿Sabes por qué un amo no va a insultar ahora a un siervo? Porque Cristo lo limita, limita sus palabras, limita su vida. ¿Sabes por qué ahora un pastor no puede ser autoritario, un padre no puede ser un controlador? Porque Cristo limita todo el poder y todas las esferas. Ve cómo Cristo gobierna, ve cómo Cristo, Él dirige y hace lo mismo. Es un pastor que guía a sus ovejas. Cristo no solo es Salvador, Cristo es Señor y amo. Cristo es el amo de los cielos y Señor de todo. Él es Señor de los jefes y empleados. Cristo no hace acepción de personas. Él gobierna todas las cosas de forma justa. Cristo es el Evangelio. Él es Señor y amo de todo lo creado. Es Él. Y Cristo mismo lo que hace es redefinir la autoridad, la estructura. Mis queridos hermanos, incluso irnos un poco más allá al futuro y ver lo que va a ocurrir con todos los hombres en el día del juicio, es una demostración clara de que nuestro buen Dios no hará acepción de personas. El jefe en ese día no será favorecido por su posición, ni el empleado será ignorado por su condición. Todos comparecerán delante del justo Dios. La imparcialidad de Dios es la verdad con la que Pablo termina toda la sesión que inicia desde el capítulo 5, verso 21, hasta el 6:9. Y esa sesión está impregnada de someterse los unos a los otros. Pastores, sométanse a los miembros de una iglesia. Miembros de una iglesia, sométanse a sus pastores. Padres, sométanse a sus hijos. Hijos, sométanse a sus padres. Amos, sométanse a sus empleados. Empleados, sométanse a sus amos. Es difícil algunas cosas, dejar algunas posiciones. Cristo nos está diciendo, todos somos siervos. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí no hay un amo autónomo. Todos los que estamos acá somos siervos al servicio de Cristo. Quiero terminar con 2 resoluciones. Primero, queridos jefes evangélicos cristianos que están acá, si eres un supervisor de algún área, si eres el encargado de algún departamento, si eres el dueño de una empresa, recuerda tratar a sus empleados como superiores a usted. Deje las amenazas con sus empleados, porque ambos están bajo la autoridad del Señor. Estimados amigos, recuerden que sus constantes amenazas contra aquellos que están bajo la autoridad de Cristo no va a quedar impune. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los juzgará
y Él no hace acepción de personas. Así que concluimos que se necesita una autoridad redimida y redefinida por el Evangelio. Todos necesitamos de Jesús para poder nosotros tener una autoridad limitada, mi querido hermano, y justa. Así que cuando Cristo reina sobre los jefes, la autoridad se vuelve justa, el poder se vuelve limitado y el liderazgo se convierte en servicio. Es todo lo que somos, siervos al servicio de Cristo.